Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la farándula, y más específicamente, en una noticia que ha generado mucho revuelo y curiosidad. El título ya nos da una pista bastante jugosa: Ander Cell revela su mayor refugio. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué o quién es ese lugar o persona especial que Ander Cell considera su mayor refugio. ¿Será un lugar físico, un hobby, o quizás una persona en particular? Manténganse sintonizados porque vamos a descubrirlo juntos. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de contenido interesante y siempre al día con las últimas novedades. Ahora, ¿qué significa realmente tener un refugio? Para la mayoría de nosotros, un refugio es ese lugar seguro, ese espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde encontramos paz, consuelo y fortaleza. Puede ser nuestro hogar, la naturaleza, una cafetería acogedora, o incluso una persona que nos inspira y nos apoya incondicionalmente. Y cuando hablamos de figuras públicas, como es el caso de la carismática Ander Cell, una actriz turca que ha conquistado corazones a nivel mundial, la idea de su mayor refugio se vuelve aún más intrigante. Ande, conocida por su talento, su belleza y su sencillez, ha logrado mantener una parte de su vida bastante privada, lo que hace que estos pequeños destellos que nos permiten vislumbrar su mundo interior sean tan valiosos. Seamos honestos, en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las cámaras y los focos están siempre presentes, tener un espacio de tranquilidad y autenticidad es más que necesario, es vital. Y la revelación de Ande sobre su mayor refugio no solo nos da una visión más íntima de su personalidad, sino que también nos enseña sobre la importancia de encontrar esos pilares en nuestras propias vidas. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué es lo que la hace sentirse tan protegida, tan en paz, tan ella misma? ¿Es el amor de su familia, la conexión con sus amigos más cercanos, o quizás un espacio de soledad creativa? Según las últimas informaciones, y lo que Ander Cell ha compartido de forma muy sutil pero significativa, su mayor refugio parece estar relacionado con un aspecto muy personal de su vida. No se trata de una mansión lujosa ni de un exótico destino vacacional, aunque seguramente disfruta de ellos. Más bien, se trata de algo que nutre su alma y le permite recargar energías. Y aquí es donde entra en juego la conexión con otras personas. La mención que ha hecho, aunque discreta, apunta directamente a una figura muy importante para ella, y esa figura es Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. La conexión entre Ander Cell y Kerem Bürsin ha sido uno de los temas más comentados y seguidos por los fans durante años. Desde que compartieron pantalla en la aclamada serie Senkalkam, su química fue innegable, tanto dentro como fuera de la ficción. Lo que comenzó como una relación profesional floreció en algo mucho más profundo, y aunque han sido muy reservados sobre los detalles de su relación, han dejado claro en diversas ocasiones el gran apoyo que se brindan mutuamente. El hecho de que Ander Cell, en una de sus recientes declaraciones, haya insinuado que su mayor refugio está de alguna manera ligado a Kerem Bürsin, nos dice muchísimo. No se trata solo de una relación romántica, sino de una conexión genuina, un entendimiento mutuo que trasciende las apariencias y las presiones de la fama. Un refugio no es solo un lugar, es un sentimiento de seguridad, de aceptación, y en este caso, parece que Kerem le proporciona precisamente eso. Podemos imaginarlo. En un mundo donde las expectativas son altas, donde cada paso es analizado y juzgado, tener a alguien que te entiende sin necesidad de explicaciones, alguien que celebra tus éxitos y te apoya en tus momentos de duda, es un verdadero tesoro. Ande, con su naturaleza sensible y su dedicación a su arte, seguramente valora enormemente esta complicidad. No es raro que las parejas que comparten trayectorias profesionales similares desarrollen un vínculo especial, pero en su caso, parece que ha ido más allá. Piensen en las escenas que compartieron en la serie, la forma en que sus personajes se complementaban, la chispa que emanaba de cada interacción. Esa misma chispa, esa conexión, parece haberse trasladado a su vida real, creando un espacio seguro y reconfortante para ambos. Cuando Ande habla de su mayor refugio, y se refiere a Kerem, no está hablando simplemente de un novio. Está hablando de un compañero de vida, de alguien que la hace sentir vista, escuchada y valorada en su totalidad. Además, este tipo de declaraciones también nos hablan de la madurez de su relación.
En lugar de enfocarse en los aspectos superficiales, Ande ha elegido destacar la importancia del apoyo emocional y la estabilidad que Kerem le aporta. Esto es especialmente relevante en un entorno tan volátil como el de la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son fugaces. La solidez de lo que Ande y Kerem comparten es, sin duda, una fuente de fortaleza para ambos. Es posible que Kerem sea ese cómplice que la ayuda a desconectar del estrés del set, esa persona con la que puede compartir las alegrías y las frustraciones de su trabajo, y quien le recuerda la importancia de disfrutar de los pequeños momentos. Quizás juntos encuentran un equilibrio, un oasis de normalidad en medio de la vorágine mediática. Y esto es precisamente lo que hace que su relación sea tan admirable para muchos de sus seguidores, que ven en ellos un ejemplo de amor y apoyo verdadero. Otra perspectiva interesante es pensar en cómo esta revelación influye en la percepción que tenemos de Ande Erçel. Nos muestra que a pesar de ser una estrella global, también es una persona que busca seguridad, afecto y comprensión. No se trata de exhibicionismo, sino de una honestidad refrescante sobre lo que realmente le importa. Y ese valor por lo auténtico es precisamente lo que la hace tan querida. Además de esta revelación personal, es importante recordar la trayectoria de Ande. Ha demostrado un gran talento actoral, una dedicación incansable a su profesión y una admirable capacidad para conectar con el público. Su éxito no es casualidad, es el resultado de mucho trabajo y pasión. Y tener a alguien como Kerem a su lado, que comprende esa dedicación y la comparte, sin duda potencia esa energía y esa motivación. Ahora, entendiendo que Kerem Bürsin es la persona que Ande Erçel considera su mayor refugio, podemos deducir algunas cosas. Significa que él representa para ella un espacio de paz, donde puede bajar la guardia y ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Significa que en Kerem encuentra esa persona que la impulsa a ser mejor, que la anima a seguir persiguiendo sus sueños y que le ofrece un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se ponen difíciles. La forma en que se comunican sus sentimientos, aunque sea de manera sutil, es muy poderosa. No necesitan grandes gestos públicos para demostrar la profundidad de su vínculo. Para Ande su mayor refugio es un espacio íntimo, un lugar de confianza y fortaleza que comparte con Kerem. Y eso, queridos amigos, es algo verdaderamente hermoso de presenciar. Nos recuerda que, más allá de la fama y la fortuna, las conexiones humanas auténticas son lo que realmente nos nutre y nos da sentido. En resumen, la revelación de Ande Erçel sobre su mayor refugio, identificando a Kerem Bürsin como esa figura clave, nos ofrece una visión íntima de su vida personal y de la solidez de su relación. Nos demuestra que incluso en el brillo del estrellato, lo más valioso es encontrar un compañero que te brinde seguridad, apoyo y un espacio de autenticidad. Es un recordatorio de que el amor y la conexión humana son, en última instancia, nuestros mayores refugios. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Creen que la conexión entre Ande y Kerem es un ejemplo para otras parejas en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el contenido de hoy les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. También les animo a compartirlo con sus amigos y seguidores para que más personas puedan disfrutar de esta interesante noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito una vez más a hacerlo. Con solo hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita, se asegurarán de estar al día con todo nuestro contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.